Hola, buenas tardes. Soy el doctor Edilberto Peña y nos toca hacer la presentación de los highlights de APA de esta primavera-verano que se liberaron hace algunas semanas y estamos haciendo este Facebook Live de Posapa México. Es nuestro kickoff, es nuestra inauguración de este proyecto que llevamos 6 ocasiones aquí en el país, más de 20 en España, más de 15 en Colombia y ahora estamos en un proceso de internacionalización con 4 eventos en República Dominicana, el segundo evento en Perú y esperamos hacerlo este año también en Centroamérica. En esta ocasión, como ustedes seguramente se enteraron, el Congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría estaba planeado para comenzar el 25 de abril en la ciudad de Filadelfia, pero por cuestiones de la pandemia se tuvo que cambiar el formato, se cambió a en línea, donde en ese fin de semana del 25 de abril liberaron el highlights de primavera de Posapa, que tiene un acceso libre. Ustedes pueden acceder a la página de APA y ver estos contenidos, que el día de hoy nosotros vamos a hacerles un resumen crítico de esa información, pero si están interesados la pueden acceder de forma libre. Y posteriormente APA cambió un formato que se llama APA On Demand. Durante todo este verano se están liberando contenidos, 600 horas de contenidos científicos en psiquiatría por parte de la Asociación Americana de Psiquiatría, los cuales la organización POSAPA Internacional estamos trabajando arduamente para resumirlos, crear las 6 presentaciones que vamos a hacer tradicionalmente, que ahora lo verán ustedes en una diapositiva de forma gráfica, y van a ser contenidos que ustedes van a poder acceder a partir del 7 de septiembre y hasta el 1 de diciembre en www.posapa.mx. Van a tener un código personalizado para acceder a esta información que sus patrocinadores, ahora van a ver la lista de los patrocinadores y van a estar apareciendo durante la presentación. Ustedes, gracias a los patrocinadores, van a tener su código personalizado, van a poder ver las charlas, descargarlas y ver la información las veces que ustedes lo requieran. Va a haber un examen al final donde, contestando ese examen, van a ustedes poder acceder a su constancia con 8 horas de valor curricular de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Así es este primer formato de Posapa Online que lo tenemos a partir de este año en esta 6ª edición del curso de Posapa para México. Les decía yo que tenemos estos contenidos de APA, el Highlights y el APA On Demand. Nosotros vamos a estar liberando estos 6 bloques temáticos de información que en la primera charla va a ser depresión y ansiedad, que la voy a dar yo, el doctor Edilberto Peña. Esquizofrenia nos la va a dar el doctor Miquel Bernardo Arroyo de Barcelona. Aquí en la página de Posapa van a poder ver su currículum. Él es socio fundador de Posapa. El espectro bipolar vamos a tener trabajando a la doctora Alejandra Rodríguez Ramírez, investigadora mexicana en el ámbito de trastornos bipolares. En nuevos psicofármacos estará el doctor Juan Vélez Escalante. En adicciones y neurodesarrollo el doctor Luis Caballero Martínez, también español, del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Y en psicoterapias estará el doctor Francisco Mesa Ríos. ¿Qué pasará con los siguientes congresos de la Asociación Americana de Psiquiatría? No lo sabemos. Está planeado para el 1 a 5 de mayo del 2021 la ciudad de Los Ángeles, para el 2022 a finales de mayo Nueva Orleans y para el 2023 a finales de mayo San Francisco, que se repetiría del año pasado. En el Highlights de APA de este año tuvimos las palabras de bienvenida del CEO de APA, que es el doctor Saul Levin. También palabras de Bruce Schwartz, que es el presidente actual, y el presidente electo Jeffrey Geller. Aquí pueden ver ustedes en la presentación los 12 pláticas que están liberadas en APA Highlights, que sobre todo vienen en 3 bloques temáticos. Uno es el papel de la psiquiatría actualmente con la pandemia del COVID-19.
un segundo bloque para hablar del gran tema de las adicciones desde diferentes aristas y un tercer bloque de otras situaciones donde tenemos a las encefalitis autoinmunes, el trastorno narcisista y también la perspectiva de racismo con todos estos eventos que han pasado últimamente en Estados Unidos desde una perspectiva de la población afroamericana y homosexual. Entrando ya en materia, el primer bloque temático que vamos a hablar va a ser el del papel de la psiquiatría y el coronavirus. Ahí tuvimos al doctor Joshua Morgenstein, que es el director del Comité de Psiquiatría de Desastres en APA. Y él nos comenzó a hablar de todo este galimatías que hemos presentado con el tema de la pandemia. La palabra clave es la incertidumbre. No sabemos si la hidroxicloroquina, si el remdesivir, si tenemos que hacer más pruebas, si el tabaco nos hace más fuertes, menos fuertes, si adquirimos inmunidad ante el virus o no. Solamente los años nos van a poder decir si enfrentamos de forma adecuada la pandemia. Estas cifras que están viendo en esta diapositiva corresponden al 25 de abril, donde había 200,000 muertes a nivel mundial con el tema de la pandemia. Actualmente, para esta semana vamos a superar los 500,000 fallecimientos y tenemos más de 8 millones de personas infectadas en el mundo, con cifras de mortalidad para finales de abril del 3% más o menos calculadas por la OMS y que ahora rondan entre el 6 y el 7%. Una condición absolutamente anormal, pues es este arresto domiciliario en el cual tuvimos y tenemos que seguir estando por el tema de la cuarentena. La psiquiatría tiene un papel fundamental en la pandemia del coronavirus. ¿Por qué? Porque somos parte de la atención. Una primera ola de la pandemia es esta mortalidad y enfermedad por la infección por el virus. Una segunda ola son los pacientes urgentes que no se están pudiendo atender de la forma adecuada porque los hospitales son COVID. Una tercera oleada son las personas con enfermedades crónicas y degenerativas que tenían que ser atendidos, pero que no se está logrando su atención y seguro vamos a tener complicaciones de esa población. ¿Y dónde entramos psiquiatría y salud mental? Con la cuarta oleada de la pandemia. Todo el estrés postraumático de las personas, del público, de los enfermos, del burnout y del estrés postraumático, de los médicos que van a estar en primera línea atendiendo a la pandemia, este impacto en salud mental de la gente que está en cuarentena y de los que tienen que salir y tienen este síndrome de la cabaña para poder enfrentar. Vamos a tener huellas psicológicas de todo este evento que vamos a ir entendiendo conforme pasen los años. Hay desafíos para los médicos. Los médicos creo que ya entendimos el autocuidado básico. Tenemos que cuidar nuestra salud general y nuestra salud mental porque somos esenciales para la atención de la pandemia. Hay que limitar la exposición a los medios de comunicación, lo vamos a ver adelante en la presentación, recomendaciones para poderlo hacer. Tenemos retos nuevos, la exposición a las muertes, el manejo de los duelos, cómo se van dando estas atenciones hospitalarias donde no está tu familia, donde falleces lejos de la gente que quieres, donde ni siquiera se pueden cumplir los rituales de muerte y hay un gran dolor en la comunidad y un gran cansancio por todas las situaciones que conlleva esta atención. ¿Cuáles son las estrategias? Les decía, cuidar nuestras necesidades básicas, tener mucha conciencia en el descanso, abrirnos a que el distanciamiento no tiene que ser un distanciamiento afectivo y tenemos que conectar con nuestras redes de apoyo, mantenernos al día con la información y tener nuestros autochequeos. ¿Qué prioridades se tomaron? Y ahí estamos metidos también en psiquiatría. El cierre de las escuelas, el cuidado de los niños, de personas primordialmente susceptibles como los ancianos y las personas que tienen múltiples enfermedades. Pero ahí luego entramos nosotros, las personas con exclusión social, muchos pacientes psiquiátricos están en esta situación, los pacientes con trastornos del neurodesarrollo, autismo, espectro autista, Asperger, también déficit de atención,
los cuidadores, los sanitarios, las personas que están en primera línea cuidando a la pandemia y el resto del paciente psiquiátrico que se ha complicado con las situaciones que tienen que ver con el coronavirus. Una segunda ponencia fue de Patrice Harris, que ella es la presidenta de la Asociación Americana de Medicina, y ella nos hablaba acerca de cómo los médicos tenemos que asumir un rol de liderazgo en esta crisis. ¿Cuáles serían las características que tiene que tener un médico para asumir este rol? Primero, tener confianza en lo que está haciendo. ¿Y cómo adquiere esta confianza? Sabiendo sus competencias, teniendo una honestidad de lo que sabe y lo que no sabe, manejando siempre la empatía y la compasión y entendiendo que su propósito es darle la mejor atención a las personas. Estos serían los plus, pero tenemos contras que son las dificultades en los protocolos de cuidado. No sabemos todavía bien a bien cómo es la manera de atender médicamente a estos pacientes. El mismo riesgo de infección de uno como médico, enfrentar esto con equipos insuficientes y la necesidad de apoyo psicológico para los pacientes y para los médicos. Hay 3 escalas que tenemos que intervenir los médicos con este liderazgo. Uno son los medios de comunicación para ayudarlos a que tengan información confiable, específica, basada en hechos científicos. 2 son las plataformas tecnológicas que tienen y tuvieron que crecer y avanzar con los requerimientos de comunicación digital que ahora tenemos. Y un tercer dato son las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que tuvieron que dar políticas, recomendaciones para salir, para estar, para poder realizar nuestro trabajo y que también van a ser las encargadas de ir asumiendo los datos y la estadística acerca de en cada población cómo se van a ir presentando las cosas. Otra ponencia dentro de APA la tuvo Abrim Fishkin, que es el CEO de Psiquiatría de Emergencias y de Psiquiatría de Desastre en una empresa que su trabajo primordial es el trabajo empático. Y esta gráfica es bien interesante, cómo nos escalamos en los servicios de atención. Ya ahora es una realidad el tema de la telemedicina y ahí estamos inmersos con la telepsiquiatría, como del manejo médico-paciente tradicional ya brincamos primero y ya lo teníamos a atenciones asincrónicas, donde se daba una solicitud a través de los medios digitales hacia tu médico y te la respondía cuando había tiempo, a una atención sincrónica en tiempo real, donde las videollamadas y las videoconsultas ahora se tienen que empezar a regular y actualizar y que cada vez funcionen de manera mejor, y formalmente tener una atención de salud digital donde se difundan en infografías sencillas los mecanismos de prevención, las maneras de lograr una asistencia, cómo solicitar atención en una crisis y cómo ir resolviendo las dudas con medios científicos. Dentro del ejercicio de la telepsiquiatría empezaron a surgir temas accesorios, el tema legal, dónde estamos ubicados en Ley General de Salud. Les quiero decir que estamos habilitados para poder hacer telepsiquiatría aquí en el país, pero tenemos que facilitarles un consentimiento informado a los pacientes, ya sea por vía de medios digitales, donde ellos nos tienen que firmar que están de acuerdo en recibir una atención de telepsiquiatría. Tenemos una norma oficial que nos habilita a dar una atención remota y que nos habilita tener expediente clínico electrónico, que es la norma 024, la NOM 024. Las plataformas ya estaban, ahora se actualizaron. Todos tenemos accesos a plataformas gratuitas, plataformas de directorios médicos o que se crearon directamente para eso, o algunas empresas privadas también ya tienen sus propias plataformas. Y esto requiere que vayamos midiendo los resultados y podamos ir publicando las estrategias y mejorándolas. Una buena recomendación es que podamos producir infografías para los pacientes. Les decía, hay que enviarles un consentimiento informado, pero también una infografía de cómo se tienen que preparar un día antes para su encuentro en una videollamada, en una videoconsulta, qué hacer el día de su videoconsulta y cómo darle el seguimiento a los compromisos que se van a estar haciendo.
Y si ya vamos a empezar a dar también atención personal, que va a ser algunos días, unos sí, otros no, también enviarles infografías de las reglas que se tienen que cumplir dentro de un consultorio médico. Kimberly Williams, que es la CEO de Vibrant Emotion Health, nos habló de cómo se modificaron los programas de atención en crisis y cuáles son las claves para poder dar un mejor servicio. Ya teníamos una tendencia de cómo a través de vía telefónica y vía digital la gente solicitaba atención por suicidio, por crisis de ansiedad o por atención psicológica en crisis. Aquí pueden ver en esta gráfica cómo en 2020 hasta marzo tenían una fluctuación muy cercana a los 100 solicitudes diarias que se sextuplicaron ahora durante los meses de la pandemia. En cifras nacionales tenemos en las líneas de atención psicológica cerca de 600 llamadas diarias, que eso significó un 87% de incremento. Aquí incluso vemos algunos posteos de cómo se les recomienda a las personas a las líneas de atención psicológica. Y una recomendación que nos ponía la doctora Williams era que tenemos que cambiar las líneas de atención a líneas de fácil recordación, como el 911, favoreciendo 3 dígitos nada más, no como Locatel, con un número largo donde sí puedo tener acceso primero a una operadora, tengo que hacerme entender con el operador para que me refiera a la línea de atención psicológica en crisis. Tendríamos que estar creando ya un acceso directo de 3 cifras para tener una atención psicológica en crisis, algo que se crearía ahora en la pandemia, pero es algo que se nos puede quedar para el resto de los siguientes años. Y también favorecer la atención en línea, donde la inmediatez del usuario para poder chatear y comunicarse con un experto es algo que puede hacer la diferencia. El doctor Joshua Gordon, de los Institutos Nacionales de Salud Mental, el director, habló de los criterios fundacionales del NIMH y de cuáles son sus prioridades y sus caminos hacia el futuro. Hay que decir que los Institutos Nacionales de Salud Mental de Estados Unidos es una agencia federal que investiga sobre enfermedades mentales, que da grants dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Tiene cerca de 3,000 becas, 3,000 grants de investigación, donde 600 de ellos están fuera del país. Su misión es transformar el conocimiento de la psiquiatría en base a 3 ejes bien fundamentales. Ellos tienen sus prioridades bien claras, que es prevención de suicidios, la investigación a fondo de los circuitos neuronales en nuestro cerebro y el futuro de la psiquiatría computacional. Estos son los ejes donde NIMH está dando esos grants. Esa investigación, hay 13 centros especializados para esto en Estados Unidos y se da atención a 12.5 millones de personas en estos protocolos de investigación. Josep Dalmau, un investigador catalán, que él es el director del Instituto para la Investigación y los Estudios Avanzados de la Universidad de Barcelona, él hizo una presentación acerca de un tema muy actual que nos hace falta comunicar más en la psiquiatría por parte de la neuropsiquiatría, que son las encefalitis autoinmunes, como el ejemplo base que es la encefalitis antirreceptores de NMDA. ¿Y cuáles son los síntomas psiquiátricos a través de los que nos podemos dar cuenta que nos estamos enfrentando a un paciente así? Aquí viene la ficha bibliográfica del 2015 del Dr. Kandaker y del mismo Joseph Landau en Lancet Neurology del 2019, que les recomiendo que con calma se sienten y les den una leída. Hay un rápido técnica de mnemotecnia de Joseph Dalmau acerca de cuáles son los datos que me van a servir para identificar un evento de encefalitis autoinmune, y se llama Search NMDA-RA. Aquí la tienen graficada. La S es de que hay una disfunción en el sueño. La E es que el paciente tiene alteraciones en la energía, está excitado, desinhibido, con comportamientos y cambios bruscos en el estado de ánimo. La A de agitación y agresión.
la R de que es un inicio rápido, súbito, la C que predomina en niños, child, en niños y adolescentes jóvenes, la H que hay una ausencia de un historial previo de enfermedad psiquiátrica, F de una catatonia fluctuante, N de síntomas negativos y positivos en una presentación de estos cuadros, M de déficit de memoria, D de una disminución en la producción del lenguaje, incluso un mutismo, A de una intolerancia, una mala evolución con los antipsicóticos, R de descartar un síndrome neuroléptico maligno y finalmente la A de los anticuerpos y pruebas adicionales que se tienen que hacer como electroencefalografía y neuroimagen y también la medición del líquido cefalorraquídeo. En esta diapositiva podemos ver ya más especificado todo lo que nos resumía Dalmau en su mnemotecnia. Una encefalitis contra el receptor de NMDA va a estar en población más joven. Se miden los anticuerpos IgG contra la subunidad N1 del receptor NMDA de glutamato. Los síntomas van a ser en el área cognitiva, del comportamiento y síntomas psicóticos no muy bien estructurados, junto con síntomas neurológicos como convulsiones, discinesias y las disautonomías. El diagnóstico nos lo va a dar la medición de estos anticuerpos en líquido cefalorraquídeo y puede haber algunos factores predisponentes como las infecciones o los tumores. ¿Cuáles son los datos de bandera amarilla que me sugieren una autoinmunidad? La disminución en los niveles de conciencia en este grupo de pacientes, los movimientos anormales, la disautonomía que habíamos dicho, los problemas neurológicos focales como una afasia, como la catatonia, una rápida progresión de síntomas psicóticos a pesar del tratamiento, hiponatremia, dolores de cabeza no bien estructurados y la presencia de otras enfermedades autoinmunes. ¿Cuál es una bandera roja donde tenemos que sacar líquido cefalorraquídeo para medir los anticuerpos? Cuando tenemos convulsiones epilépticas, convulsiones con distonías facio-braquiales, la sospecha del neuroléptico maligno, no hay anomalías claras en la resonancia magnética, hay algunas hiperdensidades mesiotemporales o una atrofia no muy específica, más bien difusa, y anomalías en el electrocardiograma, en el electroencefalograma con cierta actividad epiléptica de tipo delta. Si tenemos esto, tenemos banderas ahí importantes. Les quiero decir que vamos a tener una sorpresa al final de esta presentación. Vayan preparando un hashtag que es el hashtag VoyAPOSAPAMX, que a través de ese vamos a estar manejando alguna sorpresa de unos patrocinadores. El siguiente eje temático, si recuerdan, les había yo dicho que teníamos la participación de la psiquiatría y del psiquiatra formalmente en la pandemia del coronavirus. Ya hablamos de las encefalitis autoinmunes. Abrimos ahora el capítulo de las adicciones en estos highlights de APA y se cumplieron 50 años de que se fundó la Agencia Americana para Atención del Alcoholismo. Se habló por su director, George F. Cobb, que estuvo hablando acerca de cuáles son los ejes temáticos de la investigación en los trastornos por el alcohol y cuáles serían los retos ahora para aliviar la vergüenza de padecer una de estas enfermedades. Este ya es el marco teórico del círculo vicioso en el cual se desarrolla el alcoholismo, donde tenemos una alteración, una función ejecutiva inadecuada con preocupación y la anticipación de lo que voy a obtener por el consumo del alcohol, un sistema de atracón y de satisfacción donde tengo un consumo inadecuado y sin medida del alcohol para pasar una tercera fase, un déficit de recompensa y un mal manejo neurobioquímico del estrés aquí en el sistema límbico, como lo pueden estar viendo, donde vienen afectos negativos relacionados al momento de la abstinencia y cerramos ya este círculo donde volvemos a empezar con las preocupaciones repetitivas y las anticipaciones que nos llevan a los consumos por atracones. En estos 50 años de investigación del Instituto de Estudios sobre el Alcohol, ya tenemos clara los cambios en el equilibrio emocional que nos da el consumo del alcohol,
la genética y la epigenética alrededor del alcoholismo, qué tienen que ver los traumas infantiles, el binge drinking, los incrementos en los síntomas emocionales, en la abstinencia, que ya vimos que es un punto clave para la circulación de los consumos del alcohol, y cuáles son los retos futuros. El manejar esta vergüenza que decía el doctor F. Cope, donde ya tenemos que avanzar de una persona que tiene una falla en la voluntad y que por eso es un paciente que está manifestando alcoholismo, a formalmente tener el conocimiento de que es una enfermedad, es una persona con un problema relacionado al alcohol, no es un alcohólico. En un uso adecuado del idioma tenemos que decir que es una persona con un problema relacionado al alcohol, que si lo entendemos como una enfermedad lo vamos a poder meter a los programas de atención primaria como todo el resto de las enfermedades. Sabemos que aquí en el país el 9.2% de la población va a tener en algún momento un problema de adicción. Es algo que tiene que estar en atención primaria. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Que se disminuya el estigma acerca de las enfermedades mentales, que avancemos en los estudios y en los siguientes pasos de investigación, en investigación de género con alcoholismo, los pasos del ciclo vital, dónde es más factible que yo presente un problema de alcohol, la comorbilidad con problemas de dolor, quién tiene más tolerancia al alcohol, alteraciones del sueño y la presencia de nuevos protocolos de tratamiento. En este eje temático de las adicciones que se manejó en Highlights de APA, luego nos platicó la doctora Kimberly Jonkers. Ella es la directora de Medicina Psicológica y el Centro del Bienestar para la Mujer y las Madres de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, y nos presentó datos muy interesantes de la encuesta nacional de salud y de adicciones en Estados Unidos. Resulta ser que una tercera parte de la población americana, entre una cuarta y una tercera parte, 28.8% de la población americana en algún momento de la vida va a tener un trastorno mental. En cuanto a adicciones, el 5.6% se va a meter en un problema de adicción y una comorbilidad de un trastorno mental y una adicción cerca del 3 al 4%. Específicamente, la doctora Jonkers se centró en los efectos de las diferentes sustancias en los niños por nacer. Cuando una madre embarazada se ve expuesta a sustancias estimulantes, los recién nacidos van a tener alteraciones que ya están descritas a largo plazo, sobre todo en déficit cognitivos. En los opiáceos, con la gran epidemia americana ahora en el consumo y el abuso de opiáceos, sobre todo la abstinencia de opiáceos al momento del nacimiento va a dar complicaciones importantes que se tienen que tomar en cuenta para los neonatos. En cannabis, a partir de la legalización se están incrementando las estadísticas y los datos, y ya ahora se sabe, que lo veremos un poquito más adelante, cómo se mide ya el síndrome de asociación con cannabis, la abstinencia y el crecimiento de partos prematuros de acuerdo a la intoxicación con cannabis. En nicotina, ya perfectamente documentado cómo se disminuye el crecimiento fetal intrauterino y se afectan fases del embarazo con mayor incremento en las enfermedades del embarazo, y el alcohol con mucho, el más estudiado, claramente con un coeficiente intelectual más bajo en los productos, problemas cognitivos como en el procesamiento, la velocidad y las funciones ejecutivas con la información, retrasos en el lenguaje y retrasos psicomotores. En cocaína, está muy adecuada ya la relación estadística con los problemas cardiovasculares, incluso isquemias de algunos órganos de los neonatos. En opiáceos, el incremento de todas estas enfermedades. Datos acerca de cómo el problema en la legislación en Estados Unidos es que no en todos los estados se les imputan estas conductas adictivas hacia las madres por el daño al feto. Se está aumentando el trabajo legislativo en los Estados Unidos para que las legislaciones estatales puedan incluir que es una responsabilidad de las madres cuidar al feto.
y en los servicios obstétricos que se tenga atención especializada, que ya se tengan protocolos para atender los trastornos por uso de sustancias en las madres gestantes y ya estén estandarizadas las intervenciones terapéuticas. En resumen, pues, lo que nos decía la doctora Jonkers es que hay una población específica, que son las madres con trastorno por uso de sustancias, que afecta la salud fetal, neonatal, infantil a largo plazo y la salud materna, que hay que hacer un abordaje ya estandarizado y que se tienen que tener los protocolos ya establecidos. Hubo 2 presentaciones más acerca del eje de las adicciones, las iniciativas federales para afrontar los trastornos por uso de sustancias y trastornos mentales, que es una actualización que nos presentó la Agencia Americana de Abuso de Sustancias y Salud Mental, que es una instancia que creó el Congreso de los Estados Unidos, está en Maryland, y su secretaria ejecutiva es Eleanor McCants-Katz, que nos habló acerca de cifras y de números de dinero, de cómo está invirtiendo Estados Unidos en salud mental y en uso de sustancias. Su misión es disminuir el impacto de este grupo de enfermedades en la comunidad americana y nos presentó cifras más actualizadas que la ponencia anterior. Ella hablaba de que los trastornos mentales le dan al 20% de la población americana, los trastornos por uso de sustancias no tan bajito como el 5% que nos habían presentado en la ponencia anterior, sino un 19.3%, y la comorbilidad sí sigue rondándole a cerca del 4%. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta agencia de uso de sustancias y salud mental? La investigación acerca del consumo de drogas, sobre todo el foco principal en la crisis de los opiáceos, la prevención, las necesidades que tienen los trastornos mentales graves como la psicosis, los trastornos en niños y la atención al suicidio, la atención primaria y la estadística de estos datos. Por eso nos pueden presentar estos planes estratégicos que se los resumimos aquí en las 5 prioridades que nos presentó la doctora McCants-Katz. La primera prioridad era el combate a la crisis de los opiáceos, algo que se ha mandado desde la presidencia de los Estados Unidos. El gasto anual en esto son $1.500 millones para combatir la crisis de opiáceos. La prioridad número 2 son los trastornos mentales graves, los veíamos clasificados, la psicosis, los suicidios y los trastornos de psiquiatría del desarrollo infantil, donde se invierten $1.600 millones anuales. La prioridad 3 son los trastornos, el resto de los trastornos por uso de sustancias, donde la inversión es de $205 millones anuales para prevención en uso de sustancias. La prioridad 4, tener una buena estandarización en la recogida de datos, el análisis de los mismos y poder tener infografías claras de difusión y evaluación para mejores políticas y programas en este sentido. Y la prioridad 5, trabajar en la educación de los profesionales de salud mental y que con estas cifras puedan dar una mejor atención. Los planes de acción de la Agencia Americana de Uso de Sustancias y Salud Mental es mapear muy bien las necesidades de la población en general, las necesidades de la población con trastornos mentales y uso de sustancias, de los profesionales y las organizaciones que se dedican a esto, e incluso abrieron una página especial para salud mental con la pandemia. Se pidieron fondos suplementarios, esta agencia fue al Congreso de los Estados Unidos y pidió fondos suplementarios para atender las consecuencias en salud mental. Lo vimos, que es la 4ª oleada de la pandemia COVID-19, y finalmente atención específica para suicidios o para algunas tribus especiales en Estados Unidos. El fin del bloque temático de adicciones lo tuvo la doctora Nora Volkow, mexicana, que todos conocemos, que es la directora del Instituto Nacional contra las Adicciones en Estados Unidos, y su ponencia se llamó Oportunidades y Desafíos en Investigación en las Adicciones. Tuvo temas torales, temas centrales en su presentación. Otra vez, cómo van a disminuir en Estados Unidos la crisis de los opiáceos.
están midiendo los datos de la legalización del cannabis y sus consecuencias en salud mental. Saben que durante el año pasado y antepasado estuvieron publicando datos acerca del vaping, del vapeo, las consecuencias en el pulmón, los trastornos intersticiales que se están dando y cómo están las alertas sanitarias acerca del uso del vapeo, el incremento, por lo tanto, en adolescentes en el consumo de nicotina a través del vaping y de THC y CBD, nos puso en claridad, que los invito a que lo googleen y sigan los ejes del estudio ABCD, donde están trabajando en variables específicas de cómo el consumo de drogas incrementa la prevalencia de índices de suicidio. Nos presentó resultados de cuáles son la investigación y tratamientos para el uso de los opiáceos, para el tratamiento del trastorno, las ventajas de las formulaciones de liberación prolongada, que sabemos que son la base del tratamiento en los opiáceos, en el sistema de salud, pero también en el sistema penal de los Estados Unidos, y las líneas de investigación en tratamiento que van en neuromodulación, estimulación magnética transcraneal, estimulación directa de corriente eléctrica y estimulación cerebral profunda, las vacunas en desarrollo contra opiáceos, fentanilo, heroína, morfina, y las líneas de inmunoterapia. Esta gráfica es súper ejemplificante de lo que nos hablaba la doctora Volkov, donde se ha triplicado el índice de trastorno por uso de cannabis a partir de la legalización. Teníamos muy en mente, y la información difundida era que era muy difícil crear un trastorno por uso de cannabis con abstinencia, con problemas secundarios de forma cognitiva. Ahora se empiezan a tener los datos, se triplicó el consumo, se triplicó el índice y el riesgo de presentación de trastorno por uso de cannabis, y ya se está trabajando al respecto. Específicamente, la doctora Volkov dedicó una parte de su presentación a el problema de uso de sustancias y el COVID-19, donde había una vulnerabilidad incrementada en los fumadores, en los vapeadores y en los que usaban metanfetaminas y opiáceos, riesgos especiales para los homeless y para los que estaban en cárceles. Otros desafíos que se tenían era el estigma acerca de las personas que se infectaron, que están en riesgo, que son portadores asintomáticos, y cómo les íbamos a dar grupo de apoyo, y cómo el distanciamiento social tenía una interrelación con el acceso a las sustancias y la probabilidad de tener una sobredosis al estar en casa en cuarentenado. Oportunidades de manejo en cuanto a adicciones, pues la telemedicina, las líneas de atención psicológica en crisis, los grupos de apoyo virtuales como AA, NA, tuvieron que migrar de juntas presenciales a juntas virtuales, las prescripciones en línea, porque en cuarentena los pacientes no podían ir por sus prescripciones, y la generación de nuevos materiales educativos. En el último eje temático nos presentaron dos ponencias de grandes exponentes de la psiquiatría en sus campos de trabajo. Uno de ellos, el doctor Otto Kemper, que es el director del Instituto de Trastornos de la Personalidad del Hospital Presbiteriano de Nueva York y de la Universidad de Cornell, que nos habló de la patología narcisista y sus relaciones amorosas. Nos mapeó cómo la estructura narcisista de nacimiento tiene una incapacidad propia para amar. Eso le favorece la promiscuidad, porque sus relaciones de pareja van a estar mandadas por el reemplazo de la relación sexual por una relación de objeto, y cómo el sujeto narcisista tiene una proclividad mayor que el resto de los rasgos de personalidad a una adicción al internet, una adicción a la pornografía, un mayor contenido de perversiones manejadas desde el ámbito narcisista y de comportamientos agresivos dentro de sus relaciones de pareja. En el tratamiento de psicoterapia del trastorno narcisista, el doctor Kemper nos
puntualizaba las grandes dificultades que se tienen en este tratamiento. Una falta de transparencia, un paciente que es difícil de que confíe en el terapeuta, por eso mismo sus asociaciones libres en el manejo psicoanalítico son muy distorsionadas, no se genera rápidamente este vínculo de dependencia con la psicoterapia, el índice de fracasos y de abandonos es muy grande, se tiene que favorecer por parte del terapeuta como, además de psicoterapia, como una sesión de aprendizaje cognitivo, donde eso puede favorecer ya ese vínculo de dependencia. El paciente narcisista tiene que ir casi a clases en su psicoterapia para aprender cómo puede convivir mejor a partir de esos rasgos de su personalidad. Vender la idea de que esto más bien es una explotación parasitaria de la psicoterapia que le va a generar crecimiento emocional. A veces puede y con frecuencia va a haber reacciones negativas hacia el terapeuta. Siempre va a haber una falta de empatía y una ignorancia hacia la personalidad del terapeuta y solo en algunos momentos se va a empezar a mostrar amigable el paciente narcisista y con una actitud empática. Generalmente su acercamiento en esta transferencia y contratransferencia será más a través de la antipatía. La última ponencia en este APA Highlights que les traemos el día de hoy en este resumen crítico fue acerca de la perspectiva de las personas afroamericanas y de la comunidad LGBT y cómo hay una perspectiva histórica de los problemas que han tenido los homosexuales negros. Para esto nos habló el doctor Billy Jones, que es profesor de la Universidad de Nueva York, del Departamento de Psiquiatría, y nos puntualizó ciertas cosas. Hablando de negro y homosexualidad, el estigma era doble. ¿Cómo llegaron las poblaciones afroamericanas a Estados Unidos? Empezaron por el tráfico de esclavos entre los siglos XVI hasta el siglo XIX, donde incluso, pues ya en este tráfico había esclavos homosexuales. Llegaron primero de África a Brasil, de Brasil al Caribe y del Caribe brincaron a los Estados Unidos, donde ya se tienen registros de atrocidades y de grandes tragedias, como la que pasó en el barco Song del capitán Collingwood, donde al tener problemas con el alimento para transportar a los esclavos y habiendo seguros de las compañías aseguradoras sobre los esclavos como mercancías, el capitán Collingwood decidió empezar a lanzar a los esclavos negros al mar y cobrar las primas de seguro de esos esclavos que se estaban asesinando, donde se llevó a juicio y el resultado del juicio es que las compañías de seguro sí tenían que pagar las primas por estos esclavos que como material se estaban lanzando al mar. Ahora en 2020 hay un libro del primer drag queen negro que habla de cómo se es un esclavo homosexual, un conocimiento que hay que darle divulgación, y nos marcó ciertos puntos clave en el movimiento negro y en el movimiento de la comunidad LGBT en el desarrollo de todo este conocimiento. Uno fue el movimiento del renacimiento del Harlem, este movimiento a partir de los 70s, donde en las comunidades de Nueva York del Harlem estaban revivificando el arte primitivo, el arte africano, el arte negro, y se le estaba dando un crecimiento y una difusión. Y las protestas de Stonewall, donde en 1969, en un hotel y una discoteca que era el Stonewall, que era una discoteca de la comunidad LGBT ahí en Nueva York, hubo una redada de la policía con el solo hecho de que eran personas que pertenecían a la comunidad LGBT y esto desencadenó protestas como las que estamos viendo ahora después del caso de George Floyd en los Estados Unidos. Marcaba datos que eran muy concluyentes, como el primer caso de VIH en Estados Unidos se dio en 1995, la epidemia de VIH lleva 50,000 muertos en los Estados Unidos, pero de estos el 49% es población afroamericana, cuando los afroamericanos representan
el 13% de la población americana. Cómo hay esta disparidad entre la frecuencia de ser afroamericano, pero la probabilidad de infectarse por el VIH, y cómo no vemos estas mismas igualdades ante los riesgos de las conductas sexuales, y cómo en las páginas de citas por internet y por aplicaciones hay una menor presencia de homosexuales, sobre todo de raza afroamericana. Estos son los datos que les traemos de los highlights de APA ahora en la primavera de 2020. Estas 12 presentaciones que les digo, si ustedes van directo a la página de APA, van a poder acceder a ellas en extenso, y si les interesó alguna de la información que les resumimos, pueden acceder ahí. Hay que decir que este esfuerzo de POSAPA, que lo hacemos cada año, no podría existir si no es gracias a nuestros patrocinadores. En esta ocasión rompimos el récord de patrocinadores aquí en POSAPA México, donde tenemos a Abbott, a Apofarma, a Sofarma, Carnot, Lundbeck, Novagenic, Psicofarma, Sanofi, Schwab Pharma, Sonfarma, Synton, Takeda, Torrent y Armstrong Laboratorios. Les platicaba yo a la mitad de la presentación que teníamos una sorpresa con el hashtag Voy a POSAPA México. Los invito a que en este momento ustedes pongan un mensaje en el Facebook de POSAPA y pongan este hashtag Voy a POSAPA MX y soliciten con este hashtag a los 20 primeras personas que nos pongan este hashtag en los mensajes de la página de POSAPA México. El patrocinador GlaxoSmithKline, GSK, les va a otorgar una beca para el POSAPA. Recuerden, y se los voy a poner ahora de vuelta, a partir del 7 de septiembre vamos a colgar en www.posapa.mx las 6 presentaciones torales de todas las 600 horas de información que va a contener el APA On Demand, que es una beca muy cara, es como ir a APA Estados Unidos, es de ese mismo costo, pero POSAPA México hace un resumen crítico para toda la población de médicos que quiere saber más de las actualizaciones en psiquiatría. Llama la atención que este año vamos a tener incluso participación de gente que no es directamente psiquiatra, sino médicos generales, internistas y de otras especialidades. Su patrocinador les va a dar un código personalizado donde a partir de ese 7 de septiembre van a poder acceder a las presentaciones, las van a poder descargar para que tengan esa información POSAPA la hace para ustedes, y van a poder hacer un examen, con ese examen descargar su constancia. Sabemos que son muy importantes para los procesos de recertificación, con un valor de 8 horas por parte de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Durante toda la presentación les apareció ahí el vínculo de que nos pueden mandar sus preguntas al Facebook de POSAPA México. Los invito también a que le den like a la página de POSAPA México para que puedan tener las alertas de la información que vamos a estar presentando, los currícula de los presentadores que van a trabajar este año en las 6 presentaciones: depresión, esquizofrenia, nuevos psicofármacos, adicciones, psicoterapias y trastornos bipolares. Y le inviten también a las personas que ustedes, médicos, que ustedes consideren que pueden estar interesados en esta información, que le den like, que vean en la página de POSAPA México quiénes son los patrocinadores, se acerquen a los patrocinadores, que ellos van a tener las becas y los accesos para que nadie se pierda esta información del primer POSAPA online, este 6º POSAPA que estamos desarrollando, pero que en primera ocasión es un esfuerzo online que creo que va a ser de aquí para adelante, sobre todo muy innovador, y que va a ser algo que va a seguir los siguientes años. De verdad les quiero dar las gracias por poner atención a esta presentación.
esta presentación también vamos a tener acceso a la información, va a estar ahí en ese portal www.posapa.mx a partir de septiembre. Y pues nada, los invito a que sigan las noticias en el Facebook de Posapa y muchas gracias.